Continuando con el estudio de la institución que no se consolidó número 3, segunda parte. Y después de haber de manera reiterativa aclarado sobre la voluntad de Dios y la voluntad de los grupos religiosos, pues tenemos que seguir avanzando en el estudio. Y para comenzar, haremos el análisis correspondiente. Análisis que estamos obligados primero a fundamentar en uno o varios pasajes de las Escrituras para poder entender el principio revelador que nos permita comprender el incierto acontecer del futuro. Y lo más importante, la revelación de aquello que ha estado escondido por siglos y siglos y que pocos han conocido y entendido a través de la historia. Esto es muy importante. Los análisis en las escrituras son de las cosas más fascinantes que hay. Normalmente nosotros tenemos el criterio de que hacemos una especie de parangón en nuestra vida. Y tenemos la pésima costumbre, porque no podemos decirlo de otra manera, de que agarramos las Sagradas Escrituras y las tomamos como que estamos leyendo un bestseller o un libro cualquiera, ¿va? Tal vez El Conde de Montecristo, esta novela de Dejados Atrás, o cualquier otro libro, ¿va? Que normalmente lo que hacemos es empezarlo a leer y lo devoramos dependiendo de nuestra velocidad de lectura y de comprensión, pues en un determinado tiempo. Hay unos que nos tardamos más, hay otros que tardan medianamente y otros que se tardan poco. Y aquí es donde está el problema. Porque la Sagrada Escritura no está hecha para ese método o para esa actualidad. Como todo libro antiguo, no tiene esa capacidad de lectura rápida. No es el sentido que sea un texto de lectura rápida, o de lectura ociosa, o de lectura distractiva. Por el contrario, para los que han estudiado libros antiguos, existen principios y reglas que deben respetarse. Uno de ellos es que son textos que se deben de ir leyendo, analizando, comprendiendo, captando y capturando el conocimiento. Porque no están hechos para como una novela o como una literatura ligera o light, como le dicen ahora, sino que tienen tanta sustancia que cualquier rapidez que le impriman solo va a significar en el desperdicio del conocimiento. Entonces por eso usted va a ver que un montón de personas interpretan a su antojo y a su manera los textos de las escrituras y crean un sinnúmero y diversidades de doctrinas y creencias. Porque creen que pueden estar hablando y hablando y hablando, hablando e interpretándola como el antojo. Pero si usted no hace un análisis de la escritura, comete un grave error. Error que con el tiempo usted va a ir eh, sufriendo porque se ha robado la sustancia y la importancia del texto. Es por ello que consideramos que un análisis profundo y delicado debe ser parte de un estudio de las escrituras. Caso contrario, lo que tendremos es alguien que no comprenda la palabra y que la use como la usaría con cualquier otro texto. La repetiría, pero sin sustancia. Pero eso no debe ser así.
Porque si nosotros no hacemos el análisis, no indagamos y no fundamentamos lo que creemos, entonces, tarde o temprano, vamos a pegar y vamos a empezar a creer cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque en las escrituras se conjugan una serie de principios y elementos que sirven para equilibrar el pensamiento, el contexto, la idea y la visión de las cosas. Y si usted no tiene un análisis adecuado y no posee los principios reveladores, difícilmente va a entender el incierto acontecer del futuro. Porque este es un asunto bien complicado. Si no, como, como dice el viejo adagio para muestra un botón, si no vea usted lo que ha pasado en la historia con un sinnúmero de personas que se han atrevido, que han pretendido y que han abusado en desvelar el incierto acontecer del futuro. Casos específicos como los adventistas, que su historia está enriquecida por ese nacimiento de profundo abuso con relación a lo que, según ellos, era el acontecer del futuro, que dejó de ser incierto, según ellos. Aunque entiendo yo, eh, eso no han cambiado para nada. Sigue siendo incierto. Y lo único que la historia recoge son las grandes equivocaciones que se han dado, producto de ese desconocimiento de los principios reveladores que están embuidos en las escrituras. Entonces, hay que estar claros que no podemos nosotros comprender el futuro de las de los distintos acontecimientos registrados en la escritura si nosotros no aplicamos estos principios reveladores. Y por ende, si nosotros no podemos entender el incierto acontecer del futuro, con mucha más razón, la revelación no podrá ser captada por nosotros. Entonces, como ven, todo está concatenado, de tal forma que si nosotros no utilizamos las distintas herramientas que existen en las escrituras, andaremos extraviados y perdidos, como lo hace y lo ha hecho muchas personas. Prueba de ellos pueden verlo ustedes en el caso particular y muy reiterativo de las profecías de Michel de Nostradamus. O pueden ir a distintas librerías y comprar distintos textos que se han producido para explicar, según los autores de esos libros, las profecías que se encuentran en Daniel y las de Apocalipsis. A pesar que hasta el día de hoy ninguno ha acertado. Pero es una gran cantidad y una barbaridad de textos que se han escrito y que hasta el día de hoy siguen esperando pues su cumplimiento, supongo. ¿Va? Porque este asunto de la profecía y de Apocalipsis es un asunto bien serio. Pero así serio, serio. Y es serio porque vea que Dios no le da a todo mundo la revelación, ni mucho menos la interpretación de la cosa, a pesar de que hay un montón de gente que dice que Dios le habla. Hay un montón de personas que dicen que son profetas de Dios. Hay otros que dicen
bárbaramente que hasta apóstoles. Una cosa pero escandalosa. En el tiempo del Mesías, bueno, después de que el Mesías Jesús se fue, con los años aparecieron unos cuantos apóstoles. Pero hoy en día es una cantidad exagerada la que hay. De un montón de bárbaros que dicen que son apóstoles porque se graduaron tal vez en un grupo religioso o en una escuela religiosa. Les dieron un título. Y eso de título pues ya les da a ellos un status quo y suponemos nosotros algún tipo de privilegios. Entonces volvemos al mismo punto de partida. O sea, una cosa es lo que dicen los religiosos y otra cosa es lo que dice Dios. Entonces volvemos a lo mismo. Si usted no tiene los principios reveladores de las escrituras, ¿cómo va a entender el incierto acontecer del futuro? ¿Y cómo pretende entender la revelación de Dios? Entonces al final lo que va a acaecer, o lo que va a ocurrir, es que usted termine extraviado o extraviada en el laberinto del engaño y de la confusión religiosa. Y al final sea uno más de los perdidos o de los dejados atrás. Consideramos entonces que es fundamental que se respeten estos principios reveladores, que se estudie la escritura como debe ser en el orden, no como si fuera una revista o un periódico o un libro de esos light que leemos para perder un poco el tiempo. Porque quien se atreva a hacer eso se va a encontrar con que al final no se llevó nada, no comprendió nada y no supo nada. Y lo que como fruto logrará es el extravío. Así que consideramos nosotros que es más que fundamental que tengamos claros que el conocimiento de las escrituras, utilizado, aplicado y hecho de la manera correcta, producirá verdad. Si no, pues seguiremos encontrando personas confundidas y engañadas. Antes de concluir esta etapa, quisiéramos invitarles a que visiten la página web de la iglesia. La dirección es iglesia-de-dios.tk. También pueden escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún comentario que nos quiera hacer, con todo gusto lo vamos a leer y de ser posible, pues si hay algún tema que quisiera que tratáramos, pues haremos un esfuerzo por traerlo a la radio. Esta transmisión es gracias a la voluntad de Dios y a este medio de esta radio de la Iglesia de Dios. Y esperamos continuar adelante. Gracias.